Yo espero que ya estés más cerca de tu imposible. Os vengo dando la tabarra desde hace 3 domingos con lo imposible que es aquello que se conquista con la fe en que el Señor lo hará, que Dios es poderoso para hacer todo aquello que para nosotros nos resulta imposible, para Él es posible, ¿no? Y estuvimos viendo también algunos factores que eran importantes, ¿no? Como la fe, que es lo más importante, es tener fe, creer en nuestro Señor que Él lo va a hacer, creer que Dios lo va a hacer, aunque para nosotros resulte imposible. Quizás tu imposible esté en casa, sea tu familia, esté en tu trabajo, no sé, cada uno que estás en tu salud, quizás no sé cuál es para ti aquello que dices esto es imposible, quizás promesas que Dios te dio y pasaron y aún no han llegado. Y recordábamos en estas predicaciones anteriores el caso de Abraham y de Sara, recordábamos también cómo se cruzó el Jordán, recordábamos también a Gedeón, cómo a pesar de que Dios les menguó todos los recursos, pues se glorificó también, ¿no? Y vimos las razones por las que Dios lo hacía también. Esto fue la semana pasada también, ¿no? Vimos también cómo David, a pesar de que empezó con un ejército pues de aquella manera, de endeudados, de amargados, de afligidos, pero llegó a conquistar casi toda la tierra prometida y se inició con 400 hombres nada más y en circunstancias emocionales, personales muy distintas y muy diferentes a lo que nosotros entendemos como personas aptas para triunfar y conseguir lo imposible, o que Dios consiga lo imposible con nosotros, ¿no? Y hoy vamos también a compartir otro milagro, ¿no? Porque estamos hablando de imposibles y decíamos, podemos describir o el concepto milagro de muchas formas distintas, ¿no? Pero yo empecé a deciros que el milagro es la intervención divina en nuestros asuntos. Es decir, allí donde nosotros no llegamos, allí donde nosotros no podemos alcanzar o conseguir o aquello que anhelamos o aquello que Dios nos ha prometido, allí es donde entra el Señor, y cuando a nosotros nos resulta imposible, para Él es posible. Recordábamos y decíamos que nada es imposible para Dios. Para Él nada es imposible, pero para nosotros tenemos a veces muchas limitaciones que nos impiden llegar a esos metas, a esos objetivos, a esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? O aquellas situaciones que queremos que se resuelvan, pero que a veces pues para nosotros es imposible resolverlas. Para Dios no es imposible, ¿no? Y decíamos que Dios interviene en nuestros asuntos a través de lo que llamamos milagros, cosas que no tienen explicación o que aparentemente para nosotros no tienen explicación, pero que para Dios son tremendamente fáciles, como un chascar de dedos. Él lo hace y ya está, lo dice y está hecho. Amén. Y vamos, si quieres, seguir a Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Vamos a leer un texto que dice así. Amén. Me decís amén cuando lo tengáis, en vuestros móviles, en vuestras tablets, en vuestra Biblia de papel, en no sé. Ahora hay tantos formatos en los que lo puedes llevar que ya no hace falta portarla debajo del brazo, aunque algunos la seguimos teniendo aquí por si se apaga el iPad, que tengamos la palabra segura, como dice Pedro, al ladito, ¿no? Muy bien. Pues Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4 dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Muy bien. Después de que la gente quedase maravillada al escuchar a Jesús en el Sermón del Monte, la gente le seguía. Querían seguir escuchándole. Cuando Jesús se manifiesta en nuestras vidas,
cuando se manifiesta de una forma personal a nosotros, queremos seguir conociendo más de Él. Si realmente Jesús se ha presentado a tu vida, nace en ti un anhelo de conocerle más y más, de saber más de Él, de querer conocerle mucho mejor, de querer estar más tiempo con Él. Y la gente lo escuchó en el Sermón del Monte, allí oyó maravillas, pero no solo oyó palabras y maravillas, sino que vio que eran enseñanzas que eran dadas con autoridad. Y esto hizo que la gente le siguiera. Ya le seguía mucha gente, ya fue mucha gente la que se juntó en el monte para escuchar lo que conocemos como el Sermón del Monte, pero su popularidad, su fama, como diríamos ahora, iba creciendo. En este texto que acabamos de leer tenemos el relato de uno de los primeros milagros, que es la curación de un leproso. Tiene su importancia que Mateo registre este milagro. Como todos sabéis, Mateo era judío, era recaudador de impuestos, que dejó el banco de los impuestos para seguir a Jesús. Y él recoge este milagro, recoge lo que Jesús hizo con este leproso. Y tiene su importancia, como he dicho, porque Mateo era judío. La lepra era considerada una enfermedad, o una de las enfermedades, o la enfermedad más terrible que había en los tiempos de Jesús. El leproso era echado fuera del campamento o de la ciudad y declarado impuro. Nadie podía acercarse a él, ni él podía acercarse a nadie, ni a ninguna ciudad, ni a ningún campamento, ni a ningún núcleo donde hubiese gente. Así fue establecido por Dios en la ley. Solamente los sacerdotes podían examinarlos y, con arreglo a las normas establecidas, declararlos limpios y admitirlos nuevamente en el campamento. Pero esto era más bien difícil, complicado. Levítico lo recoge, si quieres leerlo luego, en el capítulo 13, versículos 45 al 46, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. La lepra era considerada entre los judíos como una señal especial de desagrado de Dios. Por tanto, Cristo, para mostrar que había venido a librarnos de la ira de Dios y a quitar nuestros pecados causantes de esa ira, comenzó por la curación de un leproso. Y esto era importante. Si los judíos suponían que la lepra era causada directamente por la mano de Dios, así suponían también que también era directamente curada por la mano de Dios. No podría ser curada de otra forma o de otra manera. Por esta razón no intervenían los médicos. Jesús no le manda que vaya a un médico y le diga si está sano de la lepra o no, sino sabiendo lo que la ley decía, le ordena que vaya al sacerdote, que se presente a él, y para que los sacerdotes inspeccionen y le declaren limpio o inmundo si todavía tenía lepra. Por tanto, para aquel leproso no tuvo que ser fácil tomar la decisión de ir a Jesús. En Jesús, un Jesús rodeado de mucha gente, como le vemos, que le seguía, que seguramente al ver al leproso se apartarían y se alejarían para no quedar contaminados y declarados impuros, al igual que el propio leproso. Este hombre, sabedor de la popularidad de Jesús y de los milagros que éste hacía, quizás hubiese estado escuchando el Sermón del Monte escondido en la distancia. Posiblemente quedó impactado por las palabras que escuchó de Jesús y por la autoridad de sus enseñanzas. Podía haber seguido escondido de la gente y seguir a Jesús de lejos. Podía haber seguido siguiendo a Jesús en la distancia, sin acercarse a Él, para evitar que lo apedrearan o que le hiciesen cualquier tipo de mal. Seguramente esta sería la actitud de muchos leprosos en aquella época: seguir a Jesús en la distancia.
para evitar que la gente se enfureciera con ellos o, como he dicho, les apedrease. Pero este hombre no tomó esa actitud, optó por otra diferente. No tomó esa actitud de seguir a Jesús en la distancia, de seguir manteniéndose fuera de los campamentos y de las ciudades. Este hombre no tomó esa actitud, que era la normal en un leproso: permanecer lejos de toda ciudad o campamento y de toda persona limpia. Este hombre tampoco sabía si iba a poder llegar hasta Jesús. Para él era su imposible. Llegar a Jesús con lepra para él era su imposible. Las multitudes por medio, la ley que le obligaba a estar fuera de las ciudades y de los campamentos y lejos de cualquier persona que estuviese limpia. Como he dicho, este hombre no tomó esa actitud. Este hombre tampoco sabía si iba a poder llegar hasta Jesús, si Jesús le recibiría o le rechazaría, como era lo normal entre la gente. La gente, cuando veía a un leproso, huía de él, o le apedreaba para que saliese fuera de la ciudad, etcétera, etcétera. Y era lo que estaban acostumbrados. Y él dijo: mi imposible está ahí, no sé si ni tan siquiera si voy a poder llegar, y no sé si me va a recibir. Tampoco sabía si Jesús iba a querer limpiarlo. No era sacerdote para los judíos. Como mucho se le otorgaba el reconocimiento de maestro, de rabino, pero un poco más. Tampoco sabía, como he dicho, si Jesús iba a querer limpiarlo, pero decidió presentarse ante él. Tampoco sabía si le iba a sanar, si sería sanado. Este leproso se lanzó a por su imposible y rompió toda barrera o todo impedimento que se estaba levantando para poder ir a la presencia de Jesús. Todo impedimento legal, toda barrera legal, cultural, social, teológica y personal que le impedía acercarse a Jesús. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús y obtuvieron las bendiciones de Jesús? Pero ¿cuántos no fueron sanados ni obtuvieron sus bendiciones porque no rompieron esas barreras? Porque no se atrevieron a dar el paso de correr, de ir a por su imposible. Corramos, hermanos y hermanas, amigos, amigas, persona que nos visita por primera vez. Quizás tú tengas también tu imposible. Imposible para ti, pero no para Jesús, no para Dios. Corramos a por nuestro imposible. Rompamos toda barrera que esté impidiendo que las bendiciones del Señor y sus promesas lleguen hasta nosotros. ¿Cómo rompió este leproso sus barreras? ¿Cómo apartó y quitó del medio todos esos impedimentos? Vamos a intentar aprender algo, aunque sea poquito, de este leproso. No tuvo en cuenta la actitud de los demás. No le importó los impedimentos sociales, ni los impedimentos legales. Él sabía que tenía que permanecer fuera de las ciudades, fuera de los campamentos, fuera de los núcleos de población. No le importó lo que pensasen los demás, no le importó que le pudieran apedrear, no le importó lo que pudieran decir de él, no le importó lo que pudieran pensar esa multitud que seguía a Jesús. No le importó lo que esa multitud podría hacer con él también por acercarse, teniendo lepra. A veces nuestro mayor impedimento para conseguir o llegar o que Dios obre ese milagro y podamos hacer que eso imposible que nos está de alguna manera perturbando en nuestras vidas llegue a ser posible. Algunas veces ese impedimento es el pensamiento de los demás, lo que otros piensan, lo que otros opinan o incluso lo que otros hablan y dicen. Pero
Para este leproso no le importó eso. Y no solamente a veces es un impedimento lo que piensan otros o la opinión de otros. El ser humano está buscando siempre la aprobación a lo que hace, la aprobación a lo que emprende, la aprobación a lo que se proyecta. Está buscando la aprobación de otros siempre. Y nos olvidamos que la aprobación que no nos puede faltar es la aprobación de Dios. Lo que te debe importar es lo que Dios piensa de ti, lo que Dios habla de ti, lo que Dios quiere de ti. A veces vivimos más agradando a los demás que agradándonos al Señor. Este leproso rompió esta barrera. Le importó poco lo que pudiera pasar y le importó poco lo que otros pudieran decir. Pero a veces también es un impedimento lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. A veces nos vemos incapaces de llevar adelante cualquier proyecto. Nos vemos incapaces de conseguir llegar con la ayuda del Señor a ese imposible que Dios quiere convertir en posible. Pensamos que nos falta capacidad, conocimiento, que tenemos pocos talentos o dones, o que soy poca cosa. Quizás porque lo hemos recibido en nuestra infancia o lo hemos recibido como producto de alguna herida, de que alguien nos dijo, tú no vales, tú no sirves, tú eres un inútil. Y eso a veces está ahí, si no lo hemos sanado, está ahí, y cuando tenemos que lanzarnos a por lo que Dios quiere, nos da miedo. Vuelven esos fantasmas. A mí me ha pasado. Y a veces no es solo lo que piensan los demás, sino lo que uno mismo piensa. Pero nosotros cerramos, porque aún nuestro pensamiento, aunque sea nuestro, no tenemos por qué darle validez. Vuelvo a decir, nuestra identidad, lo que somos, está en lo que Cristo nos aporta a nuestra identidad. Somos hijos de Dios, somos amados por el Padre y todo lo que hacemos le agrada al Padre. ¿Amén? Amén. Así que este leproso derribó esta barrera del qué dirán o del qué pienso, que a veces es peor qué pienso que lo que dirán. Otra enseñanza que sacamos del leproso es que no siguió a Jesús de lejos, se acercó hasta él. Queremos milagros en nuestra vida, queremos milagros en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, con nuestros parientes que están ahí y que no terminan de romper y de entregar su vida al Señor. Queremos milagros, pero nos cuesta seguir al Señor de cerca, en intimidad, en cercanía con el Señor. Este leproso no siguió a Jesús de lejos, rompió esas barreras y se acercó hasta él. Derribó las barreras de la distancia. No sigamos a Jesús a distancia. Y hay maneras que pueden ser entendidas como seguir a Jesús a distancia. Allí estaban en el Sermón del Monte, podríamos decir que había una convocatoria, había un evento especial, había algo que Jesús iba a decir y Jesús iba a enseñar, y allí se congregaron muchos. Pero muchos de los que estaban ahí no eran constantes siguiendo a Jesús. Habían estado allí o habían pasado por allí, solamente su núcleo más cercano, sus discípulos, sus apóstoles, iban con él de ciudad en ciudad.
iban con él de problema en problema, iban con él de un lugar para otro anunciando el reino de Dios. A veces nosotros hacemos lo mismo. El domingo está muy bien aquí, es el día del evento, es el día en el que las enseñanzas de la palabra, en el que alabamos al Señor como iglesia, como comunidad. Pero luego nos cuesta trabajo identificarnos como discípulos del Señor en el día a día. Allá donde entran otra vez los pensamientos de qué pensarán este que está en mi trabajo, este que está en el otro lado, este que es mi profesor o mi profesora de lengua o de literatura, este que es mi vecino. Y nos cuesta identificarnos de una manera abierta como discípulos de Jesús. Eso es seguir a Jesús en la distancia. Nicodemo siguió a Jesús en la distancia también, se encontraba por la noche con él, ¿verdad? Pero nuestro milagro requiere ante todo sinceridad y transparencia. Soy discípulo de Jesús aquí, hoy que estoy compartiendo y predicando la palabra. Soy discípulo de Jesús en mi casa. Soy discípulo de Jesús con mis vecinos. Soy discípulo de Jesús en mi trabajo. Yo me preguntaba por qué el Señor me ha cambiado de trabajo. Sabéis que fue una zozobra eso para mí. Estaba a 6 minutitos aquí de casa, cómodo, tranquilo, en Ontígola, en la oficina. Y ahora estoy en Pinto, media hora, tampoco es que sea mucho. Es que nos quejamos a veces porque hay que quejarse, ¿no? Pero lo que hago allí lo podía hacer en Ontígola y lo podía hacer en mi casa, porque al final teletrabajo 2 días y 3 estoy en la oficina presencialmente en Pinto. Pero no tengo que ver nada. Estoy en una oficina con 25 personas más, con las que son compañeros de trabajo, pero a nivel laboral no dependo de ellos ni ellos dependen de mí. Es decir, que nos veamos o no nos veamos, era indiferente estar allí o no estar allí. Pero empecé a preguntarme, ¿por qué el Señor me ha traído aquí? Bueno, ya me han pedido una Biblia. Ya hemos avanzado algo, ¿vale? Ya me han pedido una Biblia, ya se la he dado también, ya se la llevé, el jueves se la llevé. Ya hay interés despertado. Ya cuando salen a fumar, yo no fumo, tengo la ventaja, es que puedo hablar mientras ellos fuman. Pues ya hacen preguntas, se interesan. Yo y Begoña, lo digo porque Begoña trabaja allí su hermano. Yo y Begoña decimos, ¿por qué? Y yo le digo, a ver si me has llevado allí para que tu hermano... Dice, eso es imposible. Eso es imposible, me dice. Y digo, ¿será ese mi imposible en esta etapa? ¿Será ese mi imposible en esta etapa? Allí hay peores que tu hermano. Bueno, esto edítalo luego. ¿Será ese mi imposible para este tiempo? Porque hay necesidad. Y tú la ves que hay necesidad. Nos podemos esconder. Nadie se entera. Nadie se entera. Pero a mí me interesaba que me conocieran. Y como yo sé que su hermano conoce a Begoña y Begoña le habla del Señor y Begoña viene a la iglesia de Aranjuez donde yo soy el pastor, pues claro, yo le dije, ¿tú eres Chema? Sí, yo soy Víctor, de la iglesia de tu hermana, el pastor. Ah, vale. Amén. Estamos orando, ¿verdad, Bego? Amén. Chema, un saludo. Interés. Verlos con los ojos con los que Jesús los veía. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Simplemente tenemos que seguir a Jesús de cerca, bien pegaditos a Él, sin sentir vergüenza, aunque se rían o no se rían, aunque te tomen por un fanático o no te tomen por un fanático. En la iglesia, en mi casa, en la comunidad de vecinos, en el trabajo, en las redes sociales.
Hoy vivimos más en las redes sociales que en el trabajo, que en casa y que en la iglesia. No sé si esto es bueno o malo, pero en las redes sociales también. Que no haya duda que somos discípulos de Cristo, discípulos del Señor. Yo cada vez subo menos cosas. Tengo que confesar que cada vez tengo menos tiempo. Pero sí me gusta que lo que suba me identifique de alguna manera con el Señor. Porque eso crea preguntas. Gente que te conoce te pregunta, tú eres también de esos. Sí, de esos raros. No siguió a Jesús de lejos, le siguió de cerca. Derribó la barrera de la distancia. Y a veces hay que derribar muchas barreras. Recordáis también, como ejemplo, como ilustración, otro milagro que Jesús hizo. Gracias a que unos amigos portaron a un paralítico, le llevaron, había la multitud. Siempre las multitudes a veces son impedimentos para acercarnos a Jesús. Aunque las multitudes seguían a Jesús y estaban allí, pero a veces cuando alguien quiere más del Señor, quiere proyectarse más sobre, acercarse más a Jesús, a veces las multitudes, incluidos los creyentes, somos un impedimento para las personas. Pero estos amigos que vieron que aquella multitud les impedía llegar dentro de la casa y depositar a su amigo paralítico delante de Jesús al techo. Abrieron el techo y allí se lo pusieron debajo. A veces hay que romper techos. A veces hay que romper paredes. A veces hay que romper muchas cosas para poder presentarnos delante del Señor y que nuestro imposible se vuelva posible. Se postró. Este leproso se postró ante Jesús. Le reconoció. El hecho de postrarse le reconoció como Dios y Señor de su vida. Es decir, en lo que aplica a nosotros tenemos que ser verdaderamente, como he dicho antes, discípulos de Jesús, pero reconocer al Señor como Señor de nuestra vida. Y esto quiere decir que Él controla todas las áreas de mi vida, todas, sin excepción. No me puedo reservar en nada. No me puedo reservar en mis talentos, no me puedo reservar en mi economía, no me puedo reservar en mi trabajo, no me puedo reservar en nada. Todo lo tiene que dirigir Él. Él es el Señor de mi vida y un Señor manda en la vida de su siervo. En lo que hace, en lo que dice, en lo que emprende. Le reconoció como Señor de su vida. Seguro, manifestó su seguridad en el poder que Jesús tenía. Cuando acudió a Él, iba totalmente convencido de que Él podía limpiarlo, de que Él podía limpiarlo, que el problema no era si podía o no podía. Para el leproso esa no era la cuestión. Él sabía que podía. La pregunta es si quería Jesús sanarlo. Y aquí estaba reconociendo su señorío. Su señorío. No solamente reconociéndole como Dios, porque tenía poder. Y vuelvo a enlazar lo que significaba la lepra para el pensamiento judío. Para el pensamiento judío, recuerdo, era castigo divino como consecuencia del pecado. Por tanto, solo Dios podía sanarlo. Y esto aparece en más textos de la Escritura en la que se le juzga a Jesús por perdonar los pecados, ¿verdad? Solo Dios puede. La lepra estaba considerada como algo divino y por tanto solo Dios podía salvarlo. Estaba reconociendo en Jesús la capacidad, el poder para limpiar al leproso, el poder para perdonar los pecados. La cuestión era si quería. Reconoce, como he dicho, el poder de Dios y antepone su voluntad
a la voluntad de Jesús, si quieres. El leproso quería ser sano, rompió las barreras, quería que lo imposible se hiciese posible. Sabía que estaba acudiendo a la persona que tenía el poder para hacerlo. Y en el corazón del leproso el deseo de que lo hiciese. Más, en el reconocimiento de ese señorío, le dice, si quieres, si tú, Jesús, quieres, si tú que eres Dios y tienes el poder, quieres, puedes limpiarme. Debemos anteponer nuestra voluntad. Tenemos que anteponer la voluntad de Dios a nuestra propia voluntad o deseos. A veces le pedimos al Señor que haga lo imposible de la manera que Él quiera, que nosotros queremos que la haga, en el tiempo que nosotros queremos que lo haga y de la forma que nosotros queremos que lo haga. Pero eso no es reconocerle Señor de tu vida. Eso no es reconocer que Él tiene el poder y el control sobre esa situación. Debemos pedirle al Señor que haga lo imposible. Lo haga posible como Él quiera, de la forma que Él quiera, anteponiendo siempre su voluntad a la nuestra. Que sea de la manera que Él quiere y que Él y como Él quiera hacerlo. Jesús, ¿cómo le responde a este leproso? Jesús le extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero. Y es curioso el orden en el que lo hace, porque lo más peligroso era tocar al leproso. Él podía hacerlo a la distancia, con su palabra hubiese bastado. Pero primero le transmitió seguridad al leproso. ¿Cómo? Extendiéndole la mano. Si el leproso vio que la mano de Jesús se extendió a él y le tocó, ¿cuánto tiempo llevaría sin que nadie le tocase? Los que somos robones, y entenderme la expresión en su contexto, necesitamos ese toque, el relacionarnos, el abrazarnos, el achucharnos. El ser humano necesita del afecto. ¿Cuánto más si llevas tiempo sin que nadie te estreche una mano, sin que nadie te ponga una mano en el hombro, sin que nadie te abrace, sin que nadie se siente a tu lado? Imaginaros lo que el hecho de extender la mano supuso para el leproso. Así era Jesús. Así era Jesús y ese es el ejemplo que nos deja con un leproso, pero la sociedad está llena de leprosos. Donde a veces Dios nos presenta la oportunidad de extender nuestra mano, de tocar a la persona que tenemos al lado, de abrazarle, de sentarnos, de charlar, de escuchar sin más. Hay mucha necesidad de escuchar, por eso la gente estudia cada vez más psicología, porque cada sesión de psicología cuesta lo suyo y es un buen negocio. ¿Por qué? Porque hay necesidad de escuchar, de ser escuchado. La gente necesita ser escuchada. Escuchada de una forma cálida, de una forma tranquila, de una forma acogedora. Necesita ser escuchada. Jesús extendió la mano y le tocó. Le dio tranquilidad, seguridad y le dijo, quiero. Le dijo, quiero. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante, lo imposible se hace posible con el toque, con la extensión de la mano de Jesús, con el toque de Jesús y con su palabra. Le dijo, cuando Jesús dice, está todo dicho. Podemos manipular las palabras de Jesús, podemos interpretarlas a nuestras maneras, pero cuando vas al Evangelio y estás solo leyendo la palabra del Señor,
guiado por el Espíritu Santo en tu devocional, en tu tiempo de oración. Y cuando oyes a Jesús, cuando sientes que te extiende su mano y que te toca, y oyes su voz que te dice, quiero, la paz te inunda por dentro. Ya puedes estar en la tormenta más grande, ante la dificultad más tremenda, ante, no sé, cuál es tu imposible. Ya puedes estar en la situación que estés. Cuando Jesús dice quiero, es quiero. No un quiero pero no puedo, que es lo que normalmente hacemos las personas, hacemos los hombres. Quiero pero no puedo. Pero cuando Jesús dice quiero, es quiero y puedo. Y te da esa seguridad porque te está tocando, te está transmitiendo esa sensibilidad que el Espíritu solo puede percibir del Espíritu Santo. Y sabéis a lo que me refiero, hermanos, porque lo habéis experimentado, porque lo habéis vivido, no importa cómo estés ahora. Pues digo, pastor, yo llevo sin sentir esto desde que me convertí. Bueno, pues hoy es la oportunidad de que vuelvas a sentir el toque del Señor, de que vuelvas a sentir su mano acogedora, de que te atrevas a romper barreras, de que te atrevas a quitar del medio todo aquello que está impidiendo que realmente puedas acercarte a Jesús. Que dejes a un lado lo que dicen otros o lo que les importa a otros, lo que tú hagas o lo que tú digas. Incluso que borres de tu mente aquellos pensamientos que no son correctos en cuanto a tu identidad y a lo que tú eres, sino que realmente te acerques a Jesús, confíes en Él, le reconozcas como Señor y Salvador de tu vida, le reconozcas que Él tiene el poder para hacer posible tu imposible, del tipo que sea. De que Él no te va a juzgar, no te va a separar, no va a impedir que te acerques, no importa tu situación, si eres leproso o eres lo que seas. Hayas vivido lo que hayas vivido, no importa. A Jesús no le importa. Acércate, plantéale tu imposible. Siente y experimenta su toque. Y escucha su voz que te dice, quiero. Jesús se acercó, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, Jesús quiere en esta mañana que consigas tu imposible, que rompas toda barrera que esté impidiendo que vivas una vida de victoria, que rompas toda barrera que esté impidiendo que las bendiciones y las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida, que rompas toda barrera que te haga sentir un cristiano de segunda clase, que rompas toda clase de barrera que te impida ser bendición para otros, que rompas toda barrera que impida que Dios pueda utilizarte en su obra. El Señor te dice en esta mañana, quiero limpiarte, quiero ser tu Salvador, quiero bendecirte, quiero utilizarte para bendición de otros, quiero que ores por los enfermos y sean sanados, quiero que intercedas y sucedan milagros, porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija, porque tú eres especial para mí, porque yo te amo, dice el Señor. Querido amigo, querida amiga, esta palabra es para ti en esta mañana. Es para ti en esta mañana. No sé cómo has venido aquí, no sé por qué has venido aquí, no sé por qué estás aquí. No sé con qué carga, con qué impedimento, con qué problema de salud o con qué problema emocional, no sé, porque a mí no me interesa saberlo, a no ser que tú quieras decírmelo. Pero no tengo un especial interés en manejar tu vida, pero sí tengo un especial interés en que esa vida se la entregues a Jesús, que Él sí puede, Él sí puede, Él sí tiene el poder, Él es Dios, Él es Cristo, Él es nuestro Salvador y Él quiere hacer que tu imposible se haga posible. Porque tú eres especial para Dios. Muy bien. Y ahora sí.
Yo te voy a pedir que ahí donde estés, te pongas de pie. Yo no voy a orar por ti. Yo confío, creo que el Espíritu Santo está aquí en este lugar y que está tocando tu corazón en esta mañana y que no necesitas que yo te manipule con ningún llamamiento raro y extraño, pero sí creo que es una oportunidad para ti. Si Dios ha tocado tu corazón en esta mañana, si hay un imposible en tu vida que necesitas la intervención milagrosa de Dios, simplemente te pongas en pie y ores en tu interior. Si a mí no me importa, a los demás les importa menos tu situación. Pero simplemente te pongas en pie y en tu interior, en tu corazón, durante un tiempo que vamos a tener, estés orando al Señor. Si quieres hacerlo en alto, no te lo voy a impedir tampoco. Pero quiero que sea algo entre tú y el Espíritu Santo que está aquí. Es el Espíritu Santo que está aquí el que te tiene que tocar, no soy yo. Es el Espíritu Santo el que tiene que tocarte y tiene que tratar contigo. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.